Ya que campeones, el día de hoy vamos a preparar una receta que está deliciosa, una receta para que puedan compartir con sus familiares y amigos. El día de hoy vamos a preparar unos plátanos asados o también conocidos como aborrajados. Son diferentes recetas pero que tienen los mismos ingredientes: plátano, bocadillo y queso, la cual se puede hacer asada o frita como la vamos a ver el día de hoy. Para iniciar con la receta de nuestros maduros asados, vamos a necesitar de un maduro que esté realmente bien maduro, así como lo vemos, que esté prácticamente negro. Vamos a iniciar cortando entonces las puntas. Y como pueden ver, la cáscara se retira muy fácilmente debido a que este está muy maduro. ¿Por qué lo escogimos así tan maduro? Porque es mucho más dulce. De esta manera vamos a llevarlo a la sartén para asarlo. Para evitar entonces que se nos pegue a nuestra sartén, vamos a aumentarlo un poco con aceite y así evitamos que se nos vaya a pegar o a dañar. Recuerden hacerlos a fuego bajo y estarlos girando constantemente para evitar que se le haga una corteza de quemado, que se le haga un sabor amargo a nuestros plátanos maduros. Y una vez asado, vamos a darlo a enfriar durante 10 minutos para cortarlo por la mitad. Campeones, alguna vez hicimos estos plátanos asados en un videoblog, lo pueden ver en este momento o por el lado de acá. Listo, ahora lo que sigue es abrirlos. Vamos a colocar nuestro plátano asado, miren la punta que tiene, y vamos a ponerlo en un papel aluminio. Vamos a rajar nuestro plátano por toda la mitad y van a agregar todo el bocadillo que quieran. Este video de cómo se prepara el bocadillo o lonja de guayaba lo pueden ver en el canal o en el link que les voy a dejar al final de la receta. Y finalmente le agregamos queso mozzarella, queso doble crema al gusto. Como sé que muchos no tienen horno, voy a prepararlo de esta manera y lo voy a preparar en el sartén. Van a envolver su papel aluminio y lo vamos a llevar al fogón durante unos 4 o 5 minutos y ahí estará el punto de nuestro queso ya fundido. En este caso es necesario que le coloquen la tapa para que se pueda concentrar mucho más el calor. Vamos ahora con los aborrajados. Cortamos de igual forma las puntas. Para estos aborrajados sí se necesita que el maduro no sea realmente tan maduro como lo hicimos en los plátanos asados, y hacemos un corte longitudinal para extraer la cáscara. Lo que haremos ahora será cortarlo en medallones. Un maduro de este tamaño da más o menos para 4 porciones. Ahora vamos a llevarlos a freír hasta que estén dorados. Una vez caliente lo vamos a llevar a sofreír a fuego bajo. Este es el punto ideal donde deben estar nuestros maduros, así dorados. Vamos a sacarlos y escurrirlos para después llevarlos a una pataconera apenas estén tibios. Mientras se enfrían nuestros maduros, vamos a preparar el engrudo, la mezcla que va a ser bañada para estos aborrajados. Vamos a agregar 4 cucharadas de harina junto con 4 cucharadas de leche, un huevo, sal y achote o color, más o menos media pizquita. Lo integran muy bien con el fin de evitar que hayan grumos en nuestro engrudo. Esta es la consistencia que buscamos. No es totalmente espeso, pero tampoco es hecho agua. Una vez tibios los vamos a llevar a un plástico donde los vamos a aplanar y en esta parte vamos a depositar bocadillo y queso al gusto. Esto es una especie de carimañola pero hecha de plátano. Y con la misma bolsa se pueden ir ayudando para formarlo. Posiblemente puede que su maduro o borrajado les quede de esta forma, no se preocupen, el tamaño es muy pequeño. Lo que vamos a hacer es aplastar un maduro nuevamente y lo vamos a depositar para envolverlo de una segunda capa y lo llevamos al engrudo que hemos preparado. Y una vez los hemos bañado completamente, los vamos a llevar a freír a fuego alto, que ya esté caliente. Campeones, como me pueden dar cuenta, nuestros maduros tienen una excelente pinta, nuestro maduro asado y nuestros aborrajados. Vamos a abrir este otro para ver qué tal nos ha quedado. Pueden ver, hecho es todo una delicia, de Colombia para el mundo. Campeones, nuevamente hemos concluido una receta con un total éxito, unos maduros hechos una delicia. Antes de irme quiero agradecer a todos aquellos que se toman el tiempo de dar unas bellas palabras o sugerir próximos videos. Siendo así, nos vemos en un próximo video donde habrá mucha gelatina y colores de por medio.